Ahora tenemos la participación, tomando la palabra de los jueces, viene la palabra de los filósofos del derecho, para luego iniciar el diálogo con los civilistas y los especialistas en derecho constitucional. Y tenemos entonces la presencia del profesor Armando Romero. El profesor Armando Romero es profesor de Teoría del Derecho en la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa y fue uno de los estudiosos que dedicó un libro al concepto de persona desde el punto de vista de la filosofía en el planteamiento en las teorías de Carlos Fernández de Sarego. Entonces, profesor Armando Romero, lo invitamos a tomar la palabra y agradeciéndole por su participación el día de hoy. Escuchamos atentos su ponencia, profesor. Muchas gracias, Carlos. No sé si logran escucharme bien. Sí, se te escucha bien. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer al profesor Carlos Augusto por su gentil invitación a participar de esta jornada sobre la influencia del pensamiento de Carlos Fernández Cesareo en la ciencia jurídica. Es un honor formar parte de este evento realizado en homenaje al profesor Fernández Cesareo, pues tuve el gusto de conocer al maestro sanmarquino y de establecer con él una relación epistolar, académica y de amistad. En esta pequeña presentación solo expondré algunas ideas sobre la iusfilosofía del maestro peruano que se encuentran en una obra que publiqué hace un tiempo. Sin embargo, las ideas escogidas están enriquecidas con lo que he aprendido y reflexionado en los últimos años sobre el derecho y la iusfilosofía. Antes de exponer tales ideas, me gustaría hacer algunas anotaciones preliminares. La primera es reconocer que ciertamente, digamos, dentro de la filosofía, el pensamiento del profesor sanmarquino presenta cierta falta de sistematización, algunas imprecisiones y algunas posibles inconsistencias. Claro, realizo esta acotación, pues probablemente algunos de ustedes conocen que el profesor sanmarquino ha sido, desde algunos sectores, duramente criticado por esta debilidad en su propuesta. Sin embargo, a pesar de esta crítica, considero que su trabajo es valioso para la iusfilosofía y el derecho. Además, dicha imperfección de la obra del maestro debe valorarse considerando su contexto, el ámbito latinoamericano, ¿no? Y bueno, de su tiempo, y, digamos, ámbito tan hostil para la filosofía del derecho y donde la iusfilosofía recién está madurando. La segunda anotación que quiero hacer es que esta exposición es un análisis crítico de la obra Ius Filosófica de Fernández Cesareo que se realiza desde la tradición aristotélica, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, ya plantear desde qué perspectiva realizo, digamos, esta exposición. Sin embargo, esto no significa que mi análisis ni valore o reconozca las otras tradiciones de pensamiento presentes en la obra del profesor sanmarquino. En primer lugar, pensamos que la filosofía de Fernández de Sarego está influenciada por la filosofía existencialista, especialmente por el pensamiento de Sartre y Heidegger. La filosofía personalista, principalmente por la filosofía de Mounier y por la filosofía de los valores. Teniendo su filosofía también el influjo de la filosofía jurídica de Carlos Cosío y de la teoría jurídica de Eduardo García Maínez. Además, también es muy interesante reconocer que la noción de persona de Fernández Cesareo presenta una fuerte influencia del pensamiento de Julián Marías, filósofo español, sobre todo en la concepción de la persona como un ser proyectivo, rasgo que será determinante para su propuesta sobre el daño al proyecto de vida. Recordemos que para Marías la persona es un ser futurizo, ¿no? Esta idea de Marías es muy interesante y ya la encontramos en los escritos de Cesareo desde un comienzo. También consideramos que la noción de persona que propone nuestro autor corresponde más propiamente a una descripción, pues el ser humano, a su juicio, es indefinible. En este sentido, es posible conocer al ser personal a partir de sus rasgos ontológicos. Estos son la libertad, la dimensión autocreativa, el componente psicofísico, la capacidad de elección y de proyección, la coexistencia, la experiencia de angustia, la capacidad de crear objetos culturales, el contenido moral de la dimensión valorativa del hombre, la historicidad y temporalidad humanas, la juridicidad
la dignidad y la religación, ¿no? Fernández de Sarego toma este término religación también de un filósofo español, Javier Zubiri, ¿no? Sin embargo, Fernández de Sarego propone dos descripciones sintéticas de la persona. Una comprende a la persona como una libertad que se proyecta valorando o estimando. Y la otra, que incorpora cierto matiz, entiende a la persona como una unidad psicosomática sustentada en la libertad. Asimismo, en la obra Derecho y Persona, debido a la influencia del filósofo francés Emmanuel Mounier, la noción de persona presenta un acento más social y relacional. De esta forma, el ser humano se comprende ordenado en su existencia hacia los demás, como un ser constitutivamente coexistencial. Esto tendrá dos consecuencias. Primero, que la noción de bien común de Fernández de Sarego presente una fuerte consistencia y racionalidad, pues para Fernández de Sarego, abro comillas, el bien común es el bien de todos y el bien de cada uno de los miembros de una comunidad. Y segundo, que la libertad humana presenta ciertamente límites frente a los demás. Esta noción de bien común del profesor sanmarquino hace incompatible su pensamiento con una propuesta que comprende el bien común como la suma de intereses individuales, que generalmente están en conflicto. También creemos que la filosofía de Fernández de Sarego se enmarca en el tridimensionalismo jurídico, doctrina filosófica atribuida a Miguel Reale. Así, en la obra El Derecho como Libertad, la filosofía jurídica del profesor de San Marcos presenta un tridimensionalismo genérico, con cierta inclinación hacia el tridimensionalismo específico. Esto se debe a que en dicha obra, a pesar de que se consideran necesarios tres elementos, norma, conducta y valor para la constitución del derecho, hay cierta reducción del valor y de la norma al elemento conducta, no lográndose con claridad una independencia ontológica de tales elementos y considerándose como objeto del derecho a la conducta. En cambio, en su obra Derecho y Persona, encontramos un tridimensionalismo unívoco, específico, pues el autor realiza una distinción ontológica entre los tres elementos y ya no considera como objeto del derecho la conducta humana, sino a esa unidad de valor, conducta y norma, siendo la conducta el elemento más importante. Además, aunque para el autor la relación entre los tres elementos que conforman el derecho es dinámica y dialéctica, no reduce dicha relación a la dimensión dialéctica. Asimismo, consideramos que en la teleología jurídica que el autor propone, una de las finalidades del derecho consiste en perseguir simultáneamente y sin contradicción la protección preventiva, unitaria e integral del ser humano, y al mismo tiempo la tutela del interés de todos y cada uno de los miembros que constituyen la sociedad. También es importante indicar que, de acuerdo a Fernández de Sarego, cuando no encontramos una norma positiva expresa que regule una conducta intersubjetiva con su correspondiente valor, podemos estar frente a un derecho imperfecto, interés existencial o derecho natural, ¿no? Es interesante, digamos, reconocer que el autor hace referencia de forma expresa a derechos naturales, a intereses existenciales. Y bueno, esto debido a que toda conducta intersubjetiva es susceptible de valoración jurídica, no existiendo lagunas del derecho, ya que en todo momento es posible determinar si las conductas son lícitas o ilícitas, permitidas o prohibidas. Una forma común de realizar esta determinación ante la ausencia de una ley positiva expresa es la regulación consuetudinaria, pues el derecho, en tanto guarda sintonía con la cotidianidad de la vida, es vía social valiosamente normada, según Fernández de Sarego. Con respecto a dichos intereses existenciales, derechos imperfectos o derechos naturales, pareciera ser que son proyecciones, valores o estimaciones personales. Sin embargo, también tienen su asidero en la estructura ontológica de la persona, en su dignidad, siendo exigencias ontológicas propias de la naturaleza del hombre o de la dignidad humana. Ahora bien, frente a un posible conflicto o contradicción entre ambas dimensiones, se podría entender que el auténtico interés existencial o derecho natural es aquel que se ajusta a las exigencias ontológicas de la naturaleza humana o de su dignidad. Aquel que no se ajusta a estas exigencias es solo un mero interés
valor o estimación personal. Sin embargo, según Fernández Cesareo, en la realidad jurídica es posible encontrar conflictos entre auténticos intereses existenciales o derechos naturales, siendo la resolución de dichos conflictos sumamente problemática e implica finalmente preferir y proteger uno de ellos en desmedro de otro. Este problema el autor lo reconoce en su obra Derecho a la Identidad Personal. Como de superar lo anterior, digamos, a partir de mi análisis, se puede intentar una solución racional desde la filosofía de Fernández Cesareo, utilizando los elementos teóricos que él mismo propone, que son el bien común, los valores jurídicos y los principios generales del derecho. Sin embargo, a nuestro juicio, ninguno de los criterios anteriormente mencionados logra de forma satisfactoria solucionar el problema de la prevalencia valorativa de un interés existencial sobre otro cuando estamos ante un conflicto de intereses existenciales. Pues de darse una prevalencia valorativa entre dos intereses existenciales en conflicto, sea a partir de la vivencia axiológica mayoritaria de una sociedad o de acuerdo a un conjunto de criterios funcionales o formales, no encontramos razones fuertes para justificar dicha prevalencia. Consideramos que los conflictos de intereses existenciales o derechos naturales en el pensamiento del autor tienen su origen en una concepción conflictiva de las exigencias ontológicas de la naturaleza humana, concepción que a nuestro juicio responde a la noción de persona que propone el autor, la cual no llega a comprender del todo la naturaleza humana como una realidad cargada materialmente a racionalidad, orden, armonía, teleología y unidad. Al sostenerse la idea de exigencias ontológicas contradictorias por parte de la naturaleza humana, también se afirmaría cierta contradicción o conflicto en dicha naturaleza, que es la fuente de tales exigencias. Ciertamente esta es una crítica desde la tradición aristotélica. Pensamos que esta esta insuficiencia antropológica de la propuesta del autor se debe a la influencia filosófica de Jean-Paul Sartre y de Martin Heidegger en su noción de persona, influencia que está en contradicción con la antropología de Emmanuel Mounier, en cuanto ésta sostiene la existencia de una naturaleza humana cargada de materialidad y que sirve de límite a la libertad de la persona. Coincidimos con el autor en que para tener una concepción racional de la coexistencia y asegurar simultáneamente y sin contradicción la protección preventiva, unitaria e integral del ser humano, y al mismo tiempo la tutela del interés de todos y cada uno de los miembros que constituyen la sociedad, el derecho necesita recurrir a la naturaleza humana, pues el ser del hombre determina la regulación que le resulta valiosa y adecuada para lograr su finalidad coexistencial. Aproximación que está presente sin duda en la antropología y filosofía del maestro peruano, y que a nuestro juicio lo alejan de un positivismo jurídico excluyente, pero que en su pensamiento, por lo señalado, resulta insuficiente con respecto a ciertos problemas que se presentan en la realidad jurídica. Somos de la opinión que con una concepción metafísica no contradictoria, racional, ordenada, teleológica, de contenido material y unitaria de la naturaleza del hombre, es posible contar con una noción de la persona que permita superar el problema del conflicto de intereses existenciales o derechos naturales señalado, y de esta forma permitir que la finalidad del derecho indicada anteriormente se logre teóricamente. Ciertamente, esta es una concepción de raigambre aristotélica. Raigambre que no era desconocida para el autor, y que a mi juicio no estuvo muy lejos de sostener, ¿no? Recuerdo que cuando realicé este análisis, el profesor peruano me envió un texto inédito sobre sus pensamientos con respecto al derecho natural, ¿no? Y claro, nunca llegó a publicar este artículo. Entiendo yo porque tal vez no estaba totalmente seguro digamos, de lo que él expresaba en este texto, pero en este texto es muy interesante porque parece que se toma una postura, ¿no?, con respecto a el justnaturalismo, y sería una postura aristotélica, ¿no? Claro, finalmente el maestro partió y nunca sabremos, ¿no?, cuál fue su postura justnaturalista en el sentido estricto, ¿no? Pero creo que vale la pena mencionar o contarles a ustedes esto, ¿no? Yo todavía tengo ese texto suyo conmigo, ¿no? Y donde, como les comenté, hace una referencia explícita al justnaturalismo aristotélico, ¿no?
y cómo para él y a un autor español y un naturalista muy importante, Javier Arbada, y cómo él en alguna parte de este texto sostiene que su concepción de derechos humanos es muy cercana a la concepción de derechos humanos de Javier Arbada, ¿no? Claro, como les digo, finalmente yo no sé si el maestro asumió esa postura, tiendo a pensar que no lo hizo tal vez porque nunca publicó ese texto. Sin embargo, ¿no? Me parece interesante, digamos, traerlo como referencia, ¿no? Justo en este análisis, ¿no? Y por eso indiqué finalmente que para el maestro Nora desconocía esta tradición, ¿no? Y parece que incluso estaba cerca a asumir esta concepción de naturaleza humana, que ciertamente está en Emmanuel Mounier, ¿no? Claro, es un autor personalista que también era un poco crítico con estas concepciones tal vez muy clásicas de la naturaleza humana, ¿no? Mounier creía que la naturaleza humana también era sobre todo dinámica, aunque uno podría decir que Aristóteles también considera que la naturaleza era dinámica, ¿no? En cierto sentido. Pero me pareció bastante interesante, digamos, el que el maestro pueda compartir conmigo ese texto. No sé si lo podría compartir, tal vez no, pero sí, solo quería mencionar eso. Y bueno, con esto termino mi presentación. Gracias por la paciencia. Gracias al profesor Armando Romero por esta exposición interesante. En efecto, yo recuerdo, justo lo comentaba ayer a Armando, que el maestro Fernández de Sarego me comentó precisamente del libro del profesor Romero como un gran aporte, no necesariamente porque tratase de su filosofía, sino por el tratamiento que le da, además porque el libro del profesor Romero y la perspectiva es un poco crítica, obviamente, del planteamiento del maestro, pero él con esa apertura mental consideraba que el aporte de Armando, pues eso no, era muy valioso, y precisamente porque era un aporte filosófico, y lo ha mencionado muy bien Armando cuando dice pues que el Perú lamentablemente ha sido un país en el cual la filosofía se ha hecho muy poco.